¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Cuando se hace efectivo el pago por los pecados de los muchos. La respuesta bíblica es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús Señor nuestro, que habría de venir. Ojo con esto. Pero el pago por los pecadores solo se hace efectivo cuando Jesucristo muere en la cruz. Pero muy importante, no antes. La Biblia dice en Gálatas 4 y 5, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y qué de los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿De qué servía el sistema sacrificial? El Salmo 51 muestra el arrepentimiento de David por su pecado, pero también demuestra lo infructuoso del sistema de sacrificios hebreo. Salmo 51, 16 al 18. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David mismo reconocía que Dios no miraba los sacrificios del Antiguo Testamento como eficaces en sí mismos. ¿Acaso no fue Dios quien puso el sistema sacrificial? Entonces, ¿cómo David se atrevía a decir que Dios no quería sacrificios si fue Dios quien puso el sistema sacrificial? ¿Qué significaba cuando David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado? ¿Acaso se está cambiando el sistema sacrificial que Dios había puesto? ¿Estaba David pensando que Dios podría perdonar sin esos sacrificios? El pueblo de Israel hacía sacrificios, tenían todo un sistema sacrificial, lo hacían todo el tiempo. Había 5 tipos principales de sacrificios u ofrendas en el Antiguo Testamento: el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Pero nadie, absolutamente nadie, podría ser perdonado por estos sacrificios en sí solamente. Los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el perfecto y definitivo sacrificio de Cristo. Como con el resto de la ley, los sacrificios eran sombra de lo que había de venir. Colosenses 2:17. Aunque Dios había establecido estos sacrificios, no quitaban el pecado. Solo eran sombra del sacrificio final de lo que había de venir. Colosenses 2:17. Entonces, ¿estos hombres que presentaban los sacrificios eran perdonados? Sí. En Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio. Génesis 3:15 está directamente relacionado con el pecado, pero también está directamente relacionado con la gracia y la fe en el que había de venir. El ingrediente principal es la fe. Los hombres del Antiguo Testamento tendrían que creer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es renumerador de los que le buscan. Todo esto era simplemente una sombra que apuntaba hacia Cristo. Cuando estos sacrificios se realizaban sin tener presente hacia dónde apuntaban, es decir, sin fe y con un corazón contrito y humillado, estos sacrificios no servían de absolutamente nada. Por lo tanto, sacrificios de este tipo Dios nunca ha querido, porque ellos habían convertido este sistema sacrificial algo rutinario, un negocio. Ahora, muy importante, no estoy diciendo que hoy solamente sea sincero, porque se puede estar sinceramente equivocado. Lo que David está mostrando es que esos sacrificios se tenían que hacer con el propósito para el cual Dios los envió, es decir, con un corazón contrito y humillado, con miras hacia lo que esos sacrificios apuntaban, es decir, al Mesías hombre. ¿Qué sabía David? Pues mucho. David sabía que había una promesa que el Mesías iba a venir, que él aplastaría a la serpiente. David sabía que había una promesa que el Mesías iba a venir de su simiente. Salmos 132:11, Isaías 11:1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La pregunta que nos queda: ¿fue David perdonado? Sí, él lo expresa en diferentes veces, como en el Salmo 103:12.
Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Ahora sabemos que estos sacrificios no pueden quitar el pecado. Hebreos 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces pensemos en David, un hombre que ha pecado contra el Señor. Nos dice el Salmo 51, tú no quieres sacrificios, es el corazón contrito y humillado tú recibes. ¿Fue perdonado David? Sí. ¿Pero David siguió ofreciendo sacrificios? Sí, David seguía ofreciendo sacrificios. Sabía que Dios los había estipulado. Por fe creía que esos sacrificios todos apuntaban a la obra de Cristo. Por lo tanto, David sabía que él era perdonado por Dios porque los sacrificios apuntaban a ese Mesías que vendría. Ahora piensa por un momento en las miles de personas que acuden mecánicamente a las iglesias, pero nunca con un corazón contrito y humillado, y una fe verdadera en Cristo como Señor y Salvador. Eso es exactamente lo que ocurría en el Antiguo Testamento con la nación judía. Hebreos 11. La fe. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Procura venir con un corazón contrito y humillado, suplicando su perdón, con la mira en el Mesías y su pago. Una de las preguntas más comunes cuando comencé a leer la Biblia era: ¿qué es lo que estos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vieron que estaban dispuestos a dejar todo? Lo vieron a Él. Ahora entonces nos preguntamos, ¿Dios ha estado perdonando pecados en el Antiguo Testamento? Sí, pero no se había pagado el castigo. ¿Puede Dios perdonar sin castigo? No. Entonces, ¿Dios perdonaba los pecados del Antiguo Testamento y no se había pagado el castigo? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pasó por alto en su paciencia, porque tenía un momento donde Él iba a manifestar su justicia. Dios es el único que puede hacer esto, pues es imposible que mienta. Él es el único que puede jurar y no cambiar, pues su consejo y persona son inmutables. Solo por un momento piensa cuando Lucifer y sus ángeles cayeron. Dios dictó una sentencia terrorífica sobre ellos. Cuando el hombre cayó, Dios mostró misericordia. ¿Habría cambiado el carácter de un Dios santo? ¿Se habría corrompido como los demás caídos? Y el universo entero se quedó estupefacto hasta el momento que este mismo Dios dicta sentencia contra su Hijo amado, y Dios le carga el castigo que merecían los muchos humanos. ¿Qué pasaba? ¿O qué pasa? ¿O qué hubiera ocurrido si Dios hubiera perdonado sus pecados sin pagos? Pues no sería el Dios de la Biblia un Dios justo y santo. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora David es considerado un profeta, pues profetiza en diferentes ocasiones acerca del Mesías y su sufrimiento. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se confirma en Juan 19:24. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:17. Contar puedo todos mis huesos. Se confirma en Juan 19:36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo esto se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Aunque los profetas no tenían una figura tan clara del Mesías como la que poseemos hoy, la escritura dice, en 1 de Pedro 1 del 10 al 12, acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos,
al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os ha sido anunciada, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y de Moisés se dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, en el galardón. Hebreos 11:26. Y Cristo habla de Abraham, el patriarca, de esta manera: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Mateo 13:17 dice: porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 10, del 1 al 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Iglesia Cristiana Reformada El León de Judá en Mérida, Yucatán.